Wendy no tenía idea de que el gatito más violento de ese refugio estaba a punto de elegirla a ella. Luna era una hermosa y rara gata abisinia, el tipo de mascota por el que la gente suele pagar miles de dólares. Pero dentro de ese refugio, era conocida por algo completamente diferente. Bufaba, arañaba y aterrorizaba a cualquiera que se acercara a su jaula. El personal advertía a la gente que no se aproximara, y las familias, con solo mirarla una vez, se daban la vuelta y se marchaban. Fue entonces cuando una pequeña niña sorda llamada Wendy se paró frente a Luna, levantó sus manos, y todo cambió. El mismo gatito que había sido puro miedo con todos los demás, de repente se quedó inmóvil, se acercó y se derritió ante su tacto. Pero llevar a Luna a casa era solo el comienzo. Porque el único lugar que se suponía debía salvarla, casi la pierde para siempre. Wendy tenía 8 años, era sorda, y estaba acostumbrada a notar cosas que los demás pasaban por alto. Prestaba mucha atención a los rostros, las manos, la postura y los pequeños cambios de movimiento. Por eso, mientras otros visitantes corrían de jaula en jaula intentando llamar la atención de los animales, Wendy se movía al lado de su madre, grande, mucho más despacio, absorbiendo todo con los ojos. Fue en ese momento cuando una empleada del refugio, llamada Sophie, le señaló a Luna. Incluso en una habitación llena de gatos, Luna destacaba. Su pelaje era elegante y tenía ese aspecto inconfundible de raza pura que la gente notaba de inmediato. Sophie les explicó que eso pasaba todo el tiempo, la gente se emocionaba al saber que era una abisinia, se acercaba, pero cambiaba de opinión casi de inmediato. Wendy y Rande no tuvieron que esperar mucho para ver el porqué. Otro visitante se acercó demasiado a la jaula de Luna, se inclinó muy rápido e intentó atraerla. Luna explotó. Bufó, lanzó un zarpazo hacia la barrera y luego retrocedió con tanta fuerza que chocó contra la parte trasera de la jaula. La reacción fue tan repentina que el visitante dio un salto y se alejó al instante. Sophie les explicó que Luna había sido rescatada de un hogar caótico, donde el alcohol, los gritos, el manejo brusco y la inestabilidad eran parte de la vida cotidiana. Todavía era solo una pequeña gatita, pero lo que sea que esos primeros meses le hubieran hecho, la había dejado reaccionando ante todos como si el peligro estuviera a punto de ocurrir otra vez. Las familias seguían rechazándola, algunos sentían lástima, otros se ponían nerviosos, pero nadie se la llevaba a casa. Wendy no caminó directo hacia la jaula. Se detuvo primero y observó. Miró cómo reaccionaba Luna cuando la gente se inclinaba, cuando las manos se movían demasiado rápido o cuando los cuerpos invadían su espacio. Luego, Wendy se acercó, pero de una manera completamente diferente. Sin movimientos bruscos, sin estirar los brazos de inmediato, sin presión. Solo mostró sus manos tranquilas y visibles, con el tipo de paciencia que Luna no había recibido de nadie más en todo el día. Luna no solo estaba tolerando a Wendy, se estaba apoyando suavemente contra su mano. Ese fue el momento en que todo cambió. Aún así, Sophie le advirtió a Rande. Luna podría confiar en Wendy, pero eso no significaba que estuviera lista para una casa entera, rutinas desconocidas, extraños o para convivir con otro animal. Y cuando Rande mencionó que ya tenían un perro en casa, Sophie fue muy honesta, un gatito tan temeroso podía unirse profundamente a una persona y aún así luchar con todo lo demás. Si se llevaban a Luna, no se estaban llevando una historia de rescate fácil, se llevaban a una gatita asustada cuya única relación segura podría ser demasiado frágil para sobrevivir a la vida real. Rande dudó. Wendy no. Se quedó al lado de Luna, comunicándose con señas con total certeza de que la quería. Rande miró a la gatita presionándose suavemente contra la mano de su hija y tomó la decisión. Firmaron los papeles esa misma tarde. El viaje a casa demostró que Sophie tenía razón al advertirles. Luna se mantenía más tranquila cuando Wendy estaba cerca del transportador, pero se tensaba en el momento en que alguien más lo movía. En casa, Rande ya había preparado una habitación separada para Luna, para que pudiera adaptarse lejos del perro de la familia. Esa primera noche fue cuidadosa y silenciosa. Luna se mantuvo cerca de Wendy dentro de la habitación, pero se asustaba con los olores desconocidos, las sombras que se movían y los ruidos más allá de la puerta. Fuera de esa habitación, el perro ya se había dado cuenta de que había algo nuevo en la casa. Se llamaba Wahiti, y sintió curiosidad de inmediato. No era agresivo en absoluto, pero de alguna manera, eso hacía las cosas más difíciles.
Se pasaba el tiempo olfateando la parte baja de la puerta, esperando allí, moviendo la cola, tratando de entender quién estaba dentro. Luna se ponía tensa cada vez que él se acercaba. Desde el primer día, la casa se dividió en rutinas. Un animal aquí, el otro allá. Puertas revisadas cuidadosamente, horarios de comida controlados y pasillos vigilados. Grande y Wendy comenzaron a rotar los espacios para que Luna pudiera explorar la casa sin tener a Whitey justo enfrente. Muy rápido, Wendy se convirtió en la única persona que podía calmar a Luna de manera confiable. Después de un momento estresante, las comidas iban mejor si Wendy se sentaba cerca, y si Luna se alteraba, Wendy podía tranquilizarla más rápido que nadie. Whitey seguía intentando ser parte de las cosas. Rondaba cerca de la puerta, seguía a Grande cuando llevaba comida o mantas de un lado a otro, y olfateaba constantemente. Nada de eso parecía peligroso, pero para Luna, seguía sintiéndose como una gran presión. La primera introducción visual controlada salió mal. Con solo una mirada a través de la barrera, Luna se erizó, bufó y lanzó un zarpazo. Al ver esto, la familia decidió retroceder y cambiar la rutina en lugar de forzar la situación. El perro entendió que debía mantener su distancia por el momento. Durante un tiempo, el progreso y el estrés vivieron juntos. Luna comenzó a acurrucarse al lado de Wendy durante las tardes tranquilas en la habitación segura. Comía de manera más constante y seguía a Wendy de un lado a otro del cuarto. Luego, la familia comenzó a rotar el tiempo en casa, permitiendo que Luna explorara la sala o el pasillo mientras Whitey se quedaba en otro lugar. En esos momentos en que el perro no estaba, Luna se volvía visiblemente más valiente. Olfateaba las esquinas, se subía a los muebles y, a veces, descansaba al aire libre en lugar de esconderse. Ese progreso hizo que todos tuvieran la esperanza suficiente para intentarlo de nuevo. Organizaron otra introducción, más lenta que la primera, con más distancia y más control. Pero volvió a salir mal. Whitey se entusiasmó demasiado, avanzó muy rápido, y Luna le lanzó un zarpazo antes de retirarse corriendo. Después de eso, toda la rutina se volvió agotadora. Cada puerta importaba. Cada error de tiempo importaba. Cada movimiento por la casa tenía que ser fríamente calculado. Whitey parecía confundido por el rechazo constante. Mientras tanto, Luna se apegaba más a Wendy de formas muy evidentes, esperaba junto a la puerta cuando Wendy se iba a la escuela, se relajaba más rápido cuando Wendy regresaba a casa, y por la noche a veces dormía tan cerca de ella que Grande podía ver lo profundo que se había vuelto ese vínculo. Y aún así, el problema principal no había cambiado. Grande comenzó a preguntarse en silencio si la conexión entre Wendy y Luna sería suficiente si la gatita nunca podía aceptar al resto del hogar. Entonces, ocurrió lo peor. Debido a una interrupción en la rutina y a un breve descuido con una puerta, Luna se escapó. Un segundo estaba adentro, y al siguiente, había desaparecido. La búsqueda comenzó de inmediato. Grande revisó cada habitación, cada armario, debajo de cada cama, detrás de cada mueble, luego afuera, el jardín y la calle. Wendy estaba devastada. Luna apenas había comenzado a sentir partes de la casa como territorio seguro, y ahora se había esfumado. Colocaron comida afuera, recorrieron el vecindario, le preguntaron a los vecinos si habían visto a una pequeña gatita marrón y revisaron porches, cercas, arbustos y rincones silenciosos. Todos los lugares donde una gatita asustada podría esconderse. Y entonces, algo más cambió. Whitey comenzó a actuar de manera diferente también. Se quedaba esperando en las puertas y ventanas, permanecía afuera del cuarto de Luna y seguía olfateando los lugares donde ella solía dormir o esconderse. El perro que le había hecho la vida difícil, ahora parecía notablemente inquieto por el hecho de que ella no estuviera. Todo el ambiente de la casa cambió, la tensión habitual había desaparecido, reemplazada por una profunda ausencia. A medida que pasaban los días, un miedo más difícil de afrontar apareció. Tal vez Luna había huido porque la casa nunca se había sentido realmente segura para ella. Tal vez le habían pedido demasiado y demasiado rápido. Sin embargo, después de toda esa incertidumbre, Luna regresó. No hubo un rescate dramático en medio de la carretera, ni una gran escena. Simplemente estaba allí de nuevo, de vuelta en la casa, en un momento tan tranquilo y ordinario que a la familia le tomó un segundo procesarlo. Pero la verdadera sorpresa no fue solo que Luna hubiera regresado.
fue el lugar donde estaba. Estaba descansando justo al lado de Whitey. No se estaba escondiendo de él, no estaba lista para correr, ni erizada para pelear, simplemente estaba a su lado, tranquila y quieta. Y Whitey, por una vez, no la estaba invadiendo. Estaba acostado allí en silencio, como si finalmente hubiera aprendido la única cosa que Luna había necesitado desde el principio: espacio, calma y paciencia. Ese único momento cambió el significado de todo lo que había sucedido antes. Tras el regreso de Luna, la casa no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero sí comenzó a cambiar de una manera que todos podían sentir. Las rutinas se volvieron más suaves, menos defensivas. Whitey y Luna empezaron a entenderse de otra forma. Luna dejó de limitarse a una sola habitación protegida y comenzó a descansar en los espacios compartidos de la familia. Whitey dejó de presionar y comenzó a esperar. Y la diferencia se notaba en las pequeñas cosas de cada día. Ahora podían tomar una siesta en la misma área, moverse por la casa sin tensión y mirarse tranquilamente desde el otro lado de la habitación. Wendy seguía teniendo el vínculo más fuerte con Luna, pero ya no era un lazo que intentaba sobrevivir dentro de una casa que se sentía hostil. Ahora era parte de un hogar que Luna finalmente había comenzado a aceptar. Tiempo después, el contraste era imposible de ignorar. En el refugio, Luna había sido la gatita a la que nadie podía acercarse de forma segura. En casa, se convirtió en parte del ritmo diario de la familia, Wendy comunicándose con ella por señas en la mañana, Luna instalándose cerca durante las tareas escolares, Whitey acostado cerca sin presionar demasiado, Irande mirando hacia el pasillo y viendo paz donde antes solo había una constante gestión de crisis. Wendy había sido la primera persona en ver más allá del miedo de Luna. Pero al final, la historia no se detuvo ahí. Lo que comenzó como un momento imposible entre una pequeña niña sorda y una gatita violenta de refugio, poco a poco se convirtió en algo más grande, más silencioso y mucho más valioso. Luna no solo encontró a una persona segura, sino que encontró un lugar donde finalmente pudo ser verdaderamente feliz y sanar. Si te ha gustado esta emotiva historia, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Y déjanos un comentario contándonos, desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo. Nos encanta leerte.